pones el auto arriba de la ruta, claro, de nuevo. Tenés una elección determinante y tenés que tener mucho cuidado con algo, que las expectativas sobre que el gobierno tiene el control del plan, las expectativas del mercado, de todos los agentes económicos, de que el gobierno tiene dominada la situación y controlada la situación, se vuelvan a alinear con el plan. Es necesario que vuelvas a alinear las expectativas, porque hoy se te recontra desalinearon. Se te voló el dólar futuro, se te volaron los tipos de cambios, el dólar implícito en las letras. Entonces, si vos volvés a alinear las expectativas, y para eso tenés que volver a recuperar la confianza, probablemente hasta después de las elecciones eso no ocurra. ¿Cómo arranca esta historia? Porque para entender por qué la Argentina tiene inestabilidad en tasa de interés e inestabilidad en el dólar muy fuerte, hay que ir para atrás y entender cómo se creó este Frankenstein o este Velociraptor que hoy se encuentra con su creador. Digo, hoy se encuentra, están cara a cara Frankenstein con su creador. ¿Por qué digo esto? Porque hay que retrotraerse a la destrucción de las LEVAX, la famosa destrucción de las LEVAX. Tenías que ir a la placa anterior. A ver. No, está bien, no, está bien, esa es la primera. No, está bien. Sí, esta es la primera. Esta es la primera. Hay que ir a la destrucción de las LEVAX. ¿Qué eran las LEVAX hasta el 2016, inicio del 2016, que Macri empieza a colocar deuda en el exterior? Eran instrumentos de regulación del dinero que hay en la calle. Un instrumento de regulación. Te permitía sacar más pesos a la calle o absorber pesos de la calle con el sistema financiero, un esquema que funcionaba muy bien, muy bien. Para los que quieren ver más profundamente esto, Maxi estuvo con un exdirector del Banco Central que lo explicó muy bien esta cuestión y me pareció una nota brillante que hicieron el día viernes con Martín y con el exdirector del Banco Central. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Cuando Macri asume, empieza a emitir deuda en el exterior, recupera la chequera argentina. Hasta ese momento teníamos el reclamo con los fondos buitres, entonces Argentina no podía colocar deuda en el exterior. Macri decide pagarle a los fondos buitres, emite una primer tanda de bonos, que eran alrededor de 15 mil millones de dólares, y después empieza a emitir deuda en el exterior. El Tesoro recibía los dólares de esas emisiones. ¿Y a quién se los vendía? Al Banco Central. Y el Banco Central, ¿qué hacía? Le daba pesos al Tesoro. ¿Y esos pesos dónde iban? A la calle. A la calle. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Inundaba de pesos la calle por una emisión que no tenía que ver con la dinámica económica de exportaciones e importaciones. Tenía que ver, más que con la dinámica de los exportadores que te venían a vender los dólares, con un endeudamiento brutal por parte del Tesoro, pero tremendo, que te obligaba a emitir una enorme cantidad de pesos. Esos pesos salían a la calle y había que traerlos de vuelta, absorberlos. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a usar las LEVAX. Y ahí la destruyen, ¿no? Vamos a la segunda placa. ¿Qué hace el Banco Central cuando empieza a ver con Sturzenegger y Caputo? ¿Por qué digo Sturzenegger y Caputo? Porque Caputo era el secretario de Finanzas, el que emitía, y Sturzenegger era el que estaba en el Banco Central y el que absorbía. Digamos, son los dos padres de la criatura. ¿Qué es esto? La aspiradora de LEVAX. Dijeron, che, ¿qué hacemos con todos los pesos que estamos tirando dentro del mercado? Y meté la aspiradora. Sacalos de la calle, ¿con qué? Con LEVAX. ¿Y qué le damos? Tasa de interés real positiva por arriba de la devaluación. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Esa absorción de pesos volvía al Banco Central y salía de la calle y se mantenía el nivel de pesos en la calle, un poco más, un poco menos, etcétera, ¿no? Eso fue el famoso déficit cuasi fiscal. ¿Qué fue pasando con el tiempo? Eso empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y se acuerdan que hablábamos de la bola de LEVAX. Las bolas de LEVAX, que había una bola de deuda, etcétera, etcétera. En algún momento se cierran los carry trade. Entonces te cerraron el carry trade de LEVAX en el año 2018, en el año 2019, y te lo fueron cerrando contra dólar financiero en el año 21, 22, etcétera. Eso atravesó el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto, y sigue en el gobierno de Milei, porque Milei dice,
vamos a señalar el Banco Central. ¿Qué hacemos? Todo esto que está acá, que después la LEVAC pasaron a ser LEFIS, LELIC. No, bien, LELIC primero. LELIC y después LEFIS. Pero Sí. toda esa montaña de pesos que estaba abajo de la alfombra, en algún momento se licuó un poco, en otro momento volvió a crecer, pero siempre está ahí dando vuelta en la habitación. Está siempre dando vuelta en la habitación. La mugre está siempre abajo de la alfombra. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que el gobierno agarró, sacó las LELICs, o LEFIS, ya no me acuerdo cuáles eran las que sacó, pues, pero es siempre lo mismo, LECAP, LEFIS, LELICs, las sacó del Banco Central y se las dio al Tesoro. Le dijo, vos hiciste este quilombo, te lo voy a dar a vos. Se lo dio al Tesoro. ¿Y qué era lo que buscaba Caputo con este desarme del EFIS? Estirar el vencimiento. Entonces se hicieron algunos acuerdos, etcétera, pero buscaba estirar el vencimiento ¿para qué? Para que no le genere inestabilidad en la tasa de interés y en el tipo de cambio, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando te quieren cerrar el carry trade, esta montañita de pesos, fíjate, pasemos a la tercera placa, ahí está. Cuando te quieren cerrar el carry trade, ¿a dónde te van a ir a presionar? Al dólar, porque todos los carry trades se cierran con dólar. Claro. Es indiscutible eso, si no, no tiene sentido. Se cierran contra el dólar. Entonces, todo esto trajo inestabilidad. Estamos hablando del 2016 hasta el 2025, ya pasaron casi 10 años. Todo este trasfondo de pesos que está dando vuelta adentro del sistema te impulsa a o comerte una hiper, como decía Milei, o que te vuele el tipo de cambio, o las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el tiempo está pendiente el cierre del carry trade, y cuando te quieren cerrar el carry trade, ¿qué haces? Dame más dólar, dame más tasa, perdón, dame más tasa. ¿Por qué el dólar se fue de 1080 o 1100 a 1300? Porque hubo cierre de carry trade, chicos. Y ese cierre de carry trade se hizo contra dólar. ¿Y por qué ahora baja el dólar? Porque otra vez hay venta de dólar para volver a posicionarse en tasa y generar ganancias. Este problema genera inestabilidad en el tipo de cambio e inestabilidad en la tasa de interés. Todo el tiempo. Algunos momentos tenés más calma, en algunos momentos tenés más turbulencia. En otros tenés más calma, en otros que tenés más turbulencia. Entonces, ¿por qué ahora el gobierno, que venía con una idea de bajar la tasa de interés y de que el dinero monetice la economía, se encontró con que el dinero que estaba haciendo tasas se fue a cerrar el carry trade? Eso no lo ignora un profesional como Caputo, como Bausili y como todo el equipo económico. Por eso digo que me llama la atención lo que hicieron, porque este cierre de carry trade era algo que los que estamos en el mercado imaginamos que iba a ocurrir. Ahora, no hay la volatilidad del dólar, me dicen, pero se fue de 1300, de 1100 a 1300. El año pasado estuvo 1300. El año pasado estuvo el paralelo 1300. Acá fue un cierre del oficial de 1100 a 1300 y eso generó que el gobierno tenga que subir fuertemente la tasa de interés porque hay un problema financiero de fondo que viene atravesando 3 gobiernos seguidos. Y si esto no se resuelve, en algún momento, todos los gobiernos que vengan van a seguir rehenes de este esquema de inestabilidad, porque hay una montaña de pesos que puede ir a presionar al tipo de cambio. Y el gobierno dice, no hay pesos para correr el tipo de cambio. Muchachos, ¿por qué nos engañamos? Hay pesos para correr el tipo de cambio y ya nos demostraron que hay pesos para correr el tipo de cambio. ¿Por qué hoy se hace una licitación de urgencia? Porque salieron 6 billones de pesos de la licitación que no entró el día jueves y que te pueden ir a presionar el tipo de cambio. Y el gobierno que dice, subo encaje, te encaja un bono y lo tenés que aceptar. ¿Por qué hace eso? Porque sabe que le pueden generar una inestabilidad brutal en el dólar. Pese a que subió brutalmente la tasa de interés, le pueden generar una inestabilidad fuerte en el dólar. Entonces, el resto de los que nos están mirando no tienen por qué saber todo esto, pero por eso nosotros venimos hablando hace mucho tiempo de esto.
Y para entender todo esto hay que conocer mucho de lo financiero y espero que por lo menos haya quedado un poco más claro de lo que se habla, porque viste, cuando te hablan de la LELIC, es importante entender cómo viene el hilo para saber cuál es el factor de inestabilidad en el tipo de cambio y en la tasa de interés en la Argentina, y todo el tiempo te obliga a subir la tasa. Cada vez que la bajás, después tenés un subidón porque te cierran el carry. Vos nunca sabés cuándo te van a cerrar el carry. Pero le pasó a Alberto, le pasó a Macri, le está pasando a Milei. Pero el hecho de que ahora haya menos inversores extranjeros, justamente, porque las LEVAC en ese momento, no solamente el argentino, el ahorrista promedio tenía LEVAC, sino sobre todo los inversores de afuera. Acá, bueno, JP Morgan dio eso de tomarse un respiro, pero no, a diferencia del 16, 17, no tenés una gran cantidad de inversores extranjeros haciendo carry. ¿Eso te cambia el escenario o no? Sí, te lo cambia y mucho. Claro que te lo cambia y mucho. Por eso Macri, perdón, no nos olvidemos de esto. Cuando Macri pierde la elección, al otro día deja comprar $200 por persona y reperfilan toda la deuda para evitar un cierre violento del carry. Por suerte, todos los inversores internacionales no entraron y yo acá dije, cuando abrieron la puerta a los inversores internacionales, cuidado, cuidado. Me decían, todos los países tienen apertura de inversores internacionales, es zurdo, esto, aquello. No, chicos, conozco todo el contexto, lo tengo estudiado el contexto, entonces yo sé que si entran los inversores internacionales, cuando deciden irse, te vuelan el tipo de cambio, y es gente con la que no vas a negociar, como por ejemplo con los bancos. ¿Qué hiciste con los bancos hoy? ¿Qué haces con los bancos? Esto no lo podés hacer con los inversores internacionales, decirle, che, claro. no te puedo, te encajo un bono. ¿Cómo? Te encajo un bono, chau, no vengo más. A los bancos, ¿qué haces? Te encajo un bono. La ventaja de que el carry sea con los inversores locales es que podés encajarle un bono a los bancos para que toda inyección de liquidez no impacte fuerte en la actividad económica. Muchos van a decir, los bancos no pueden comprar dólares. No, pero si esos pesos están adentro de las cuentas de los bancos y los bancos lo prestan, se te dispara el M3, se te dispara el crédito, por eso nosotros hablábamos del M3, 140.000 millones de pesos. Entonces decís, 140 billones. Entonces decís, se te puede disparar el M3 y eso te puede disparar el tipo de cambio también, por presión en el tipo de cambio. Entonces, o por presión inflacionaria, te puede disparar también los precios. Entonces, el gobierno no tiene controlado. Hay una falsa sensación de control de todas las variables que hoy empiezan a demostrar, y acá empieza a demostrar en estas 2 semanas, que no es tan fácil esto y que hay que sincerarnos nosotros de cuáles son nuestros problemas y e identificar bien en la sala de cirugía, digamos, qué operación tenemos que hacer. Ahí te metiste vos, ahí en la sala, ahí viene el cirujano Batista, ¿qué tal el cirujano? O acá el doctor Andrés Mazzola tiene una consulta para hacerle. Pase Andrés Mazzola, el doctor, se lo presento al cirujano Batista. ¿Cómo se sale de esta dinámica de perro mordiéndose la cola? Te acabas de meter vos y yo, Andrés el doctor, Mazzola, te hace la pregunta. Muy Batista, bien, el cirujano tiene la palabra. Muy bien, Mazzola. Tanto el gobierno anterior como este gobierno llegaron al mismo diagnóstico. Estoy hablando no de Alberto ni de Massa, estoy hablando de los técnicos que tenían adentro del Banco Central y los técnicos que tienen ahora dentro del Banco Central. Los dos plantearon que esta montaña de pesos se vaya monetizando la economía. Vaya monetizando la economía de a poco, gradualmente. De hecho, en un paper que hizo el equipo del Banco Central actual, planteaba un desarme lento, de acá hasta el 2027, para que y nosotros lo trajimos acá en un gráfico, para que ese dinero vaya monetizando la economía sanamente mediante el crédito. Baja la tasa de interés, mediante el crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que todo eso ocurra, tenés que ir planificando y trabajando y el mercado tiene que confiar en el plan.
y tiene que confiar de que esto se va a sostener, de que no va a haber un cambio abrupto. Mi pregunta es, como desarmaron las LEFIs todas juntas, el mercado se preocupó, dijo acá puede haber un cierre fuerte del carry trade, nadie quiere perder plata en el carry trade porque esto es como el juego de la silla, ¿viste? Vos sabés que quedan pocas sillas. Claro, sí. ¿Qué son las pocas sillas? Los dólares, chicos. Claro, bueno, por eso. Los dólares. A ver, pero espera. Y los pesos son todos los que están dando vuelta alrededor del juego de la silla. Acá Agu dice generando dólares, ¿no? Muy bien. Generando dólares para subir la cantidad de dólares comprando dólares del Banco Central. Espera un cachito, espera. Porque ahora vos lo que tenés, nosotros decimos, hoy arranca una nueva fase del plan Caputo, por ponerle un título. Es más de lo mismo, pero más severo. Le ponen más encajes a los bancos, lanzan la licitación, le dicen, la nueva licitación fuera de la agenda, le dicen a los bancos, ojo, que si me incumplís un día, entonces todos los días te voy a tomar el termómetro de que me estés cumpliendo con el encaje. Si me llegás a incumplir un día, yo te castigo como si me hubieses incumplido todo un mes y te triplico la multa. La triplican desde hoy. Entonces el banco va a previsionar más. Nadie va a querer pagar una super multa por no cumplir con el encaje. O sea, el encaje va a ser peor del que el gobierno o el Banco Central anunció. La pregunta es, si vos tenés esta nueva fase más dura, más restrictiva, tasa de interés muy alta, la pregunta que te hacía Mazzola era, ¿cómo salimos de esta? Entonces vos me decís conceptualmente, y esta, y con más dólares, está bien. Yo te entiendo a dónde va, como dice Agu, generando dólares. Pero en la práctica, pues vos necesitas de acá unos meses, porque si no, estamos hablando de tasas inviables, economía real castigada, cada vez más lastimada. ¿Cómo haces? Porque si no, se te va a empezar a disparar las suspensiones, los despidos. Bien. ¿Cómo haces para llevarla en los hechos? Sí. Primero, te metiste ya en un quilombo importantísimo. ¿Por qué? Porque hiciste mal un montón de cosas en este primer semestre. Una de las cosas que hiciste muy mal fue no comprar dólares para sumar dólares en el Banco Central y que vos puedas demostrar fortaleza para bancarte el techo de la banda. Porque si vos miras todas las tasas, daría la sensación de que todo el mercado financiero no cree que después de las elecciones se sostenga el esquema de bandas. Eso es una realidad. Sí. Una realidad que se lee cuando uno mira las tasas de interés como están por arriba de la banda de flotación, el dólar implícito en esa tasa de interés, ¿no? El dólar implícito. Entonces, no compraste dólares en todo el periodo. Desarmaste las LEFIs y te salió mal. Se te voló la tasa de interés. ¿Cómo pones el auto arriba a la ruta de nuevo? ¿Cómo pones el auto? Bueno, tenés una elección determinante. Y tenés que tener mucho cuidado con algo, que las expectativas sobre que el gobierno tiene el control del plan, o sea, todo marcha de acuerdo al plan, las expectativas del mercado, de todos los agentes económicos, de que el gobierno tiene dominada la situación y controlada la situación, se vuelvan a alinear con el plan. ¿Ok? Es necesario que vuelvas a alinear las expectativas, porque hoy se te recontra desalinearon. Se te voló el dólar futuro, se te volaron los tipos de cambios, el dólar implícito en las letras. Entonces, si vos volvés a alinear las expectativas, y para eso tenés que volver a recuperar la confianza, probablemente hasta después de las elecciones eso no ocurra. No probablemente, muy probablemente hasta después de las elecciones eso no ocurra. Lo que no te quiero decir que ganando las elecciones eso va a ocurrir. Claro. No quiero decir que ganando las elecciones eso va a ocurrir, pero me parece que el gobierno está en una encerrona muy importante porque además a todo el sector financiero le da un castigo muy importante. Entonces, ¿viste? No, y a la economía real, Batista. Y a la economía no te tengo que explicar nada. No te tengo que explicar nada. A la economía real la está destruyendo esto. La está destruyendo. Entonces vos tenés 3 meses. Pensemos en esto, los próximos 3 meses de una restricción de pesos en la economía brutal, de una restricción del crédito en la economía brutal que va a hacer que la actividad económica caiga, hasta incluso en proceso deflacionario, como estamos viendo lo que hace Maxi Consumo, es decir,
che, voy a deflacionar precios porque no le vendo nada a nadie, y el gobierno va a llegar a la elección con un deterioro probablemente de la imagen por esa situación. Entonces, si gana la elección y puede realinear las expectativas, puede rearmar el plan. Si hoy no puede alinear las expectativas, cuidado, porque si no alineaste las expectativas y las expectativas se te dieron vuelta, cuidado.